Bienvenidos sean todos ustedes al año 1908. El día de hoy vamos a estar visualizando una partida completamente espectacular porque es precisamente en este año donde la Asociación Alemana de Ajedrez logró reunir el dinero necesario para llevar a cabo el match, el campeonato mundial entre piezas blancas, Emanuel Lasker contra piezas negras, Siegbert Tarrasch. Esta es una partida correspondiente a la tercera partida del match. Básicamente era un campeonato en el que el primero en llegar a 8 victorias era quien ganaba la corona. Bueno, entonces, básicamente Tarrasch, como bien ya lo hemos comentado y como me gustaría repetir, era considerado como el paladín del juego posicional. Esto es bastante importante, dense cuenta que esto es un contraste bastante elevado. Lo que ocurría aquí es que Tarrasch tenía esta ideología y sus pensamientos oscilaban en función de que había que realizar siempre la mejor jugada objetiva en función de la posición. Mientras que Manuel Lasker lo que hacía era decir, ¿sabes qué? Hay que hacer la jugada más, ¿cómo decirlo? Más desagradable para tu oponente. Entonces, da igual si es la mejor o no. Hay que realizar la jugada más desagradable, tanto psicológicamente, así como posicionalmente hablando. Esta partida empezó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, también conocida como Ruy López, a lo que le siguió A6, la defensa Morphy. Esto es algo bastante importante porque desde este tiempo ya se estaba empezando a renovar el ajedrez. Dense cuenta que antes lo que nos jugaban principalmente era D6, la defensa Steinitz antigua, propuesta por el campeón mundial, por el primer campeón mundial, Wilhelm Steinitz. Pero bueno, se jugó A6, alfil A4, evidentemente algo como alfil por C6 sería la variante del cambio, pero bueno, decidieron jugar al alfil A4, caballo F6, siguiendo desarrollando. Dense cuenta de esto, siempre se desarrollan las piezas por un motivo. En este caso, no importa que el motivo sea tan sencillo como atacar el peón D4, hay que crear las amenazas siempre. Bueno, enroque corto, alfil E7, torre 1, B5. Un importante detalle, hay una expansión por el flanco de dama por parte del negro y esto nos va a orientar bastante bien hacia dónde se tienen que dirigir sus respectivos ataques. Bueno, a esto le continuó algo como alfil B3, una buena jugada, prácticamente la única jugada, ¿verdad? Pero dense cuenta de esto, lo que está ocurriendo en el tablero es que este alfil es considerado como el alfil español. Ese alfil casi nunca debe de retirarse o casi nunca debe permitir ser intercambiado siempre que las blancas quieran jugar a ganar. Si quieren tablas, bueno, si quieren perder, adelante, pero siempre que jueguen a ganar, tienen que mantener ese alfil el mayor periodo de tiempo posible, a lo que se jugó D6, una buena jugada. La idea es la siguiente, el caballo de F3 está atacando al peón de E5, entonces si se pretende hacer algo como caballo A5, esto sería malo precisamente porque se va a terminar por perder el peón de E5. Entonces, un detalle importante es ese. Precisamente por eso las negras hacen D6. El trabajo del caballo en C6 es cuidar al peón de E5. Lo que hacen las negras es jugar D6 para pasarle el trabajo al peón y que se pueda desarrollar el caballo vía A5, para capturar el alfil español que se encuentra en B3. Lo curioso aquí es que la única manera de resolver este problema con blancas es jugar C3, permitiendo una casilla de retirada en caso de caballo A5, que fue precisamente lo que se jugó en la partida. Este movimiento va a traer problemas a futuro porque, bueno, lateralizar una pieza voluntariamente, una pieza con mucho potencial, nunca es buena idea. Dense cuenta de eso. Siempre hay que considerar ese importante detalle. Si tenemos las herramientas, hay que usarlas. Lo volvemos a repetir. No hay nada más desagradable que tener las oportunidades y tener las herramientas necesarias y no utilizarlas. Eso molesta, sabe mal. Pero bueno, vamos a continuar con la partida porque si no me enojo. Alfil C2, C5, D4, dama C7 y caballo BD2. Un detalle importante es este, caballo BD2 es una jugada un poquito dudosa, pero no dudosa en el sentido de que sea mala como tal, sino que las blancas aquí tenían una respuesta totalmente excelente y esa respuesta era D5, excelente jugada. D5 lo que está ocurriendo aquí es que está manteniendo fija toda la posición de las negras. Dense cuenta que este alfil de E7 parece un peón grande, no se puede mover por ninguna de sus diagonales, ¿por qué? O lo está cubriendo un peón o porque hay un caballo de ese lado. La dama en C7 está totalmente restringida. El caballo en A5, pues ese es el problema. Se quedó en A5, ya no puede regresar a C6 porque hay un peón defendiendo dicha casilla. Y el alfil de C8, bueno, se puede salir por su diagonal original, a G4 por ejemplo, pero no se puede fianquetar. ¿Por qué? Porque está una muralla de peones que lo está invadiendo. Entonces D5 era una jugada bastante buena que debíamos de considerar. Bueno, evidentemente esto no es evidentemente que Tarrasch no lo viera, ni que Lasker no lo viera. Más bien el detalle es ese, que no
hay que olvidar las ideologías del jugador. El jugador de las blancas es Emanuel Lasker, que decía que hay que realizar la jugada más desagradable, como bien lo habíamos comentado. No es que no viera D5, es que no la quiso hacer. Bueno, pero entonces se jugó caballo BD2 y tras caballo C6, H3, de nuevo, otra ligera imprecisión por parte de Lasker, pero no porque fuese una imprecisión. Más bien volvíamos a tener este D5, una muy buena jugada. El detalle es que tras H3 y enroque corto jugó caballo F1. Ahí ya hay un problema. ¿Por qué? Lo volvemos a decir. D5 era necesario para frenar, congelar, congestionar toda la posición de las negras. Sin embargo, con caballo F1 las negras terminan por ganar un peón limpio. Y es ahí donde se encuentra el error. Antes no. Antes era una ligera imprecisión porque, bueno, no pasa nada. No se perdía peón. Pero en el momento en el que una pieza, en el momento en el que un peón se ve involucrado, ahí es donde debemos de preocuparnos, precisamente porque los peones son el alma del juego y son los que nos van a servir con bastante fervor y explicitez en el final. Pero bueno, C por D4, C por D4, caballo por D4, caballo por D4, E por D4, peón para las negras y caballo G3. Cabe recalcar que en la quinta partida se jugó esto mismo que estamos viendo, pero Lasker terminó por jugar alfil G5. No es la mejor jugada, pero dense cuenta que Lasker se iba por un aspecto más psicológico. De hecho, la quinta partida de este match, por si lo quieren ver, fue ganada por Emanuel Lasker, precisamente porque Tarrasch se sentía deprimido por la derrota anterior de la cuarta partida. Entonces Lasker ganó la primera, segunda, cuarta y quinta partida. Entonces, bueno, evidentemente Tarrasch no se sentía bien emocionalmente hablando, porque esto es algo muy heavy. Pero bueno, caballo G3, caballo D7 y alfil B3. Una jugada bastante importante, dense cuenta de eso. Las piezas son como los empleos, siempre deben de ir a buscar el mejor para ustedes. Precisamente por eso el alfil en C2 aquí no está haciendo nada más que estar protegiendo un peón que ya está siendo protegido por un caballo y por una torre. Es suficiente, nadie está atacando ese peón. Busquen otras diagonales, dense cuenta de eso. Si los ponen contra la pared, rompan la pared, no pasa nada, se puede, solamente hay que pensar, dense cuenta de eso. Sus ojos no ven lo que su mente no sabe, nunca lo olviden. Bueno, y dama B6, esto es algo bastante importante, y con alfil B3 es importante entender que no hay que soltar ninguna pieza. Con esto no les miento, prácticamente más de la mitad de las partidas que los jugadores de 1500 para abajo pierden es porque se les va una pieza. Muchos pueden decir, oiga, profe, ¿pero qué no podemos capturar este peón? Claro que no, dama por D4 sería un error gravísimo. ¿Por qué? Por dama por C2 y se pierde alfil completamente. Entonces, lo que se hace con alfil B3 es, uno, buscarle una mejor diagonal, un mejor trabajo, ha dicho alfil, y dos, ahora sí amenazar dama por D4. Entonces precisamente por eso se hace dama B6, para proteger y evitar dichas amenazas. Recuerden, no se frena el ataque, se frena la idea de la mente del oponente, no el ataque no se puede frenar, lo que se puede frenar es la idea, nunca olviden eso. Caballo F5, alfil F6, alfil F4, y bueno, aquí la situación es esto, hay que poner una pieza en E5 para que la posición del blanco no progrese. ¿Qué pondrían? ¿El alfil o el caballo? Bueno, la respuesta correcta es que el caballo es lo ideal. Si nosotros venimos y ponemos el alfil, inmediatamente va a ser respondido con un dama G4 y dense cuenta que hay un mate inminente en esta zona tras la captura del alfil. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la única manera de salvar esta posición? G6. Pero tras alfil H6 vemos que el enroque del negro queda totalmente agujereado y esto no puede ser bueno para las negras en ningún tipo de escenario. Precisamente por eso se realizó caballo E5 con un excelente criterio por parte de Siegbert Tarrasch, alfil D5, torre A7, dama B3 y torre C7. Muy buena jugada. La idea con dama B3 es que se permite que se progrese la posición de las blancas amenazando un caballo por D4. Vamos a poner un ejemplo. Si se juega algo como H6, entonces caballo por D4 y tras dama por D4, alfil E3 y a la siguiente se gana la torre de A7. Ese es el problema, que se pinchan dos piezas. La dama de D4 y la torre de A7. ¿Cuál fue la solución de Tarrasch? Simplemente mover la torre y ya. Ahora sí está todo defendido. Dense cuenta de eso. Lo volvemos a repetir. No se frena el ataque, se frena la idea del oponente. G4, G6, caballo H6, jaque, rey G7, G5, alfil D8, dama G3 y F6. Una jugada precisa en el momento preciso que frena y congela toda la actividad de
las blancas. Básicamente dejan el ataque de las blancas en un punto muerto, a lo que se jugó caballo F5 jaque, un completo error. Lo que ocurre es que G por F6, simplemente alfil por F6, este caballo se va a tener que retirar, la dama evidentemente está atacando un punto fuerte, pero no se encuentra con el alfil respectivo de D5, porque claro, la dama está atacando un punto de G6, que es casilla blanca. Una casilla blanca tiene que hacer sinergia con un alfil de casillas blancas, pero no existe ese alfil, entonces por eso está mal. Pero bueno, entonces caballo F5 jaque, rey H8, muy buena jugada. Espero que no hayan pensado en G por F5 jaque, perdón, en G por F5, que es un error totalmente grave, precisamente por G por F6 jaque. La situación es que como está el jaque intermedio, entonces rey H8, alfil H6, torre F7, alfil por F7, ni modo, se va a tener que entregar la calidad, y la situación va más allá por el hecho de realizar tablas. Este es un problema grave para nosotros, porque pasamos de estar ganando a tener la partida en tablas, entonces evidentemente no es algo que nosotros queramos en una partida. Tras rey H8, este caballo se tiene que mover. ¿Cuál es la única casilla a la cual se puede mover? Caballo H4, esto es forzado. En el momento en el que nosotros vemos que el oponente está realizando jugadas forzadas, ya nos podemos dar una idea de que nosotros somos quienes tenemos la iniciativa y de que ustedes son quienes tienen las chances de ganar. F por G5, alfil por G5, error grave. ¿Por qué? Bueno, pues porque permite la continuación, alfil por G5, dama por G5 y D3, una excelente jugada. Lo que hace es que se abre la diagonal y hay un asalto al punto de F2, no solamente con la dama, sino que también con la torre de F8 y con la dama de C7, que se va a infiltrar vía C2, y esto va a terminar siendo catastrófico. Bueno, rey H1, torre C2, lo dicho, infiltración, torre 3, simplemente para frenar la diagonal, pero va a caer el peón de F2, tras torre F por F2, caballo G2 intentando defender, D2 amenazando la coronación inminente, torre G1, torre C1, dama E7, torre por G1, jaque, rey por G1, dama de, bueno, D1 igual a dama. En el momento en el que existe una coronación, prácticamente la victoria es totalmente inminente. Rey por F2, Emanuel Lasker no se rinde, dama F3 jaque y rey E1. Una situación en donde en un campeonato mundial existen dos damas. Una situación bastante pintoresca a mi parecer. Dama 5 jaque. Esta es una ligera imprecisión, no porque se haya perdido alguna ventaja o algo así, sino que Siegbert Tarrasch tenía la oportunidad de hacer un mate con las dos damas, lo cual se llegaba tras caballo D3 jaque, rey D2, dama 5 jaque, B4, dama por B4 jaque, rey C2, dama por G2 jaque, torre E2 y dama por E2 jaque mate. Pero bueno, se pasó esta oportunidad. Muchos, no fue el único que la tuvo. Por ejemplo, Alexander Aliokin también tuvo la oportunidad de hacer mate con dos damas en un campeonato del mundo. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Bueno, torre C3, alfil por H3, dama por D6, dama A por C3, jaque, B por C3, dama por C3, jaque, rey E2, dama C2, jaque, rey E3, dama D3, jaque, rey F4 y G5. Totalmente elegante. Esto es algo típico de Tarrasch. En las posiciones más críticas, Tarrasch se caracterizaba por realizar finos movimientos de peón que dejaban totalmente colapsado al oponente y que su ataque sea no solamente irremediable, sino que también irresistible de visualizar a posteriori. Bueno, en esta partida, justamente en este movimiento, Emanuel Lasker se dio por abandonado y bueno, abandonó la partida. ¿Cuál es el motivo? Bueno, aquí existen dos continuaciones principales. Si se juega rey por G5, entonces caballo F7 jaque y prácticamente tras este doblete a rey y dama, cae la dama y el mate viene pronto. A diferencia de la continuación rey por E3, porque simplemente dama C3 y esto es jaque mate. Muchísimas gracias por visualizar. Cuídense mucho. Bye bye.